¿Está pura? Ya partamos. Voy a comenzar con la asistencia. Javiera Alquinta. ¿Cómo dijo? Ashley Alvarado. Javier Álvarez. Catalina Álvarez. Yaritza Andrade. Jonathan Aravena. Isidora Arenas. Julio Aro. Cristina Baeza. Joaquín Barría. Mariana Barrientos. Sharon Boy. Francisca Bolomey. Bárbara Cáceres. Katie Carrasco. Martina Cole. Camilo Díaz. Francisca Díaz. Antonia Díaz. Renata Duarte. Mariana Espinosa. Martín Fernández. Catalina Filgueira. Vania Flores. Angelina Garrido. Catalina Godoy. Cristal Gómez. Javiera González. Catherine González. Javiera Guzmán. Carla Guzmán. Justin Jaque. Bruno Koch. Magdalena Leiva. Constanza Luarte. Antonia Luengo. Vicente Lynch. Cristóbal López. Natalia Madrid. Daira Mancilla. Helen Martínez. Jessica Medina. Dairis Merino. Margarita Monsalve. Paula Mont. Lilian Moreno. Consuelo Musón. Martina Muñoz. Benjamín Muñoz. Samuel Méndez. Juan Navarrete. Graciela Navarro. Diego Norambuena. Benjamín Ortega. Sofía Oyarzún. Eileen Plasencio. Amaro Pontigo. Benjamín Ríos. Cintia Riquelme. Chanik Rivadeneira. Francisca Rojas. Sofía Rubilar. Constanza Ríos. Yasmín Saavedra. Guillermo Sáez. Francesca San Martín. Javiera Sandoval. Daniela Sepúlveda. Natalia Sepúlveda. Luis Solís. Ana Sánchez. Isidora Trujillo. Antonia Ulloa. Carla Ureta.
Rubén Ursúa, Javiera Vega, Pía Vega, Karina Venegas, Mariana Vidal, Carla Villanueva, ¿cuál era su apellido? ¿Quién llegó recién? ¿Quién más? Benjamín. ¿Quién más? ¿Nadie más? Ya. Sí, lo puse. Ya. Les aviso al tiro, la solemne que tenemos el día 10 de septiembre va a incluir las dos unidades. Las primeras dos unidades. Eso significa que esta clase va en la solemne y la siguiente clase, la número 8, también. ¿Ya? Eso es lo primero. Ya. Ya vimos lo general de la inflamación, vimos la inflamación aguda, ahora vamos a ver inflamación crónica. ¿Ah? Sí, hasta la 8. Vamos a definir y vamos a caracterizar la inflamación crónica. Amaro, Benjamín, permítanme hacer la clase. Ya. Vamos a definirla y la vamos a caracterizar en base a las causas, la morfología, el tipo de célula que participa. Y vamos a hablar también de una variante que se llama la inflamación granulomatosa o lo que se conoce como la formación del tejido de granulación. Y vamos a ver también efectos sistémicos que tienen los tipos de inflamación. Ya. Lo primero es que cuando hablamos de inflamación crónica estamos hablando de un proceso que dura harto tiempo. No es lo mismo que la inflamación aguda. Pueden ser semanas, pueden ser meses, pueden ser años. Y aquí están los tres elementos que yo les había señalado en la clase anterior. La inflamación, la destrucción de tejido y la reparación de tejido ocurren de manera simultánea. ¿Ya? ¿Por qué se produce una inflamación crónica? Se puede producir porque aparece como consecuencia natural de la inflamación aguda. También, ¿por qué puede ocurrir? Porque el estímulo que generó la inflamación aguda permanece, sigue estando presente. O bien, como una respuesta del organismo a irritantes crónicos y leves, donde no se evidenció una inflamación aguda inicial. Entonces, la inflamación crónica no necesariamente requiere la presencia de una inflamación aguda previa. Puede existir, pero puede no existir. Va a depender del estímulo y de la situación del organismo. ¿Qué cosas causan una inflamación crónica? Una infección persistente por ejemplo, un microorganismo intracelular. Yo les había dado algunos ejemplos. Tuberculosis. Microorganismo que es fagocitado, pero que no es eliminado por el macrófago. Otra causa de enfermedades con inflamación crónica, hipersensibilidad.
Patologías autoinmunes. ¿Ya? Por ejemplo, lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico se origina por un defecto en la apoptosis. Los cuerpos apoptóticos no son eliminados de manera eficiente. Y estos cuerpos apoptóticos quedan presentes y disponibles para ser reconocidos por anticuerpos. Y ahí está la base del desarrollo de esa patología autoinmune. Y tenemos inflamación crónica. Una reacción anómala del organismo a la flora microbiana normal. Todos nosotros tenemos una flora microbiana, ¿ya? La presencia de agentes irritantes ambientales, ¿ya? Eso tiene que ver con cosas como, por ejemplo, enfermedades profesionales, exposición de gente a cosas como el sílice, en el caso de la minería, ¿ya? Bueno, que está acá también, ¿ya? Exposición prolongada a factores potencialmente tóxicos, exógenos o endógenos, ¿ya? El sílice que yo les mencionaba, que también puede desarrollar una hipersensibilidad, o también la presencia de agentes endógenos como acúmulos lipídicos en el caso de la arteriosclerosis, ¿ya? Y lo otro, inflamación crónica causada por enfermedades que no son reconocibles como enfermedades inflamatorias, pero que son cosas como, por ejemplo, los trastornos neurodegenerativos y, el síndrome metabólico, y ahí hay que hacer un paréntesis, y los cánceres. ¿Ya? Una patología neoplásica no se define como una patología inflamatoria, pero la respuesta del organismo genera inflamación crónica. El síndrome metabólico, ¿ya? La presencia de patologías de base, obesidad, diabetes, hipertensión, genera un cuadro clínico que se conoce como el síndrome metabólico. Eso también se caracteriza por tener inflamación crónica persistente. ¿Qué pasa con la morfología de la inflamación crónica? Infiltración por células denominadas mononucleares. ¿Se acuerdan que les hablé que los leucocitos se clasificaban entre comillas, mononucleares y polimorfonucleares? ¿Se los dije o no? ¿Sí o no? Todos tienen un núcleo, pero el aspecto del núcleo en algunos es lobulado y en otros el aspecto del núcleo es un solo lóbulo. Cuando se habla de células mononucleares se refiere a células que presentan solo un lóbulo. ¿Cuáles son ellas? Macrófagos, derivados de los monocitos, linfocitos y células plasmáticas. Bueno, las células plasmáticas son derivadas de los linfocitos B. Entonces, morfología de la inflamación crónica, infiltración por células mononucleares. Destrucción tisular, por lesión persistente o por respuesta inflamatoria. Y también hay intentos de reparación mediante reposición de tejido conjuntivo, proliferación vascular y fibrosis. Ahí están los elementos que yo ya les había señalado. Entonces, como repaso, lo de los leucocitos. Estos son los leucocitos. Y se clasifican en dos grandes grupos. Los granulocitos o polimorfonucleares, donde el núcleo se ve lobulado. Les insisto, no es que tengan más de un núcleo, es solo un núcleo con lóbulos. Y los mononucleares. Aquí están los monocitos y los linfocitos. Yo ya les había hablado de esto el semestre pasado. El monocito, cuando sale del vaso sanguíneo, se llama macrófago, ¿ya? Y los linfocitos son células que tienen escaso citoplasma y básicamente lo único que uno ve es núcleo. Están los linfocitos T, están los linfocitos B. Dentro de los T hay distintos tipos de T. Y dentro de los B, cuando se diferencian para producir anticuerpos, se llaman plasmocitos. ¿Ya? Ahí están las células que les mencioné. Características morfológicas. Inflamación crónica en el pulmón. 3 rasgos histológicos característicos. Número 1. Acumulación de células inflamatorias crónicas.
¿Dónde está el número 1? Se me perdió. ¿O no está con número? Ah, no, pues no está con número. Acá. Células mononucleares. Se ven puras células pequeñas con un núcleo muy notorio. ¿Ya? Destrucción de parénquima. Estos son los alveolos del pulmón. Los alveolos del pulmón comienzan a destruirse, se pierde la continuidad. Y tercero, sustitución por tejido conjuntivo. Acá. Y aparece haces colágeno. ¿Ya? Esos son los tres elementos típicos de la inflamación crónica. ¿Ya? A este lado estamos observando el mismo tipo de tejido, pero con una inflamación aguda. Y en la inflamación aguda, lo que se observa más notoriamente que es, ustedes ven, ¿y qué les llama la atención? ¿O no les llama la atención nada? La raya. Olvídense de la raya. Aumento del diámetro de los vasos sanguíneos con gran cantidad de eritrocitos en su interior. Respuesta vascular, típica de la inflamación aguda. ¿Ya? Ahí tenemos inflamación aguda en pulmón, inflamación crónica en pulmón. Entonces aquí las vamos a comparar. Inflamación aguda, rápida, minutos, horas. Reacción alérgica, trauma, lesión deportiva, qué sé. Lento en el caso de crónico, días, semanas también. Infiltrado celular en el caso de aguda, principalmente polimorfonucleares neutrófilos. En el caso de la crónica, monocitos y o macrófagos, linfocitos, también plasmocitos. En la aguda, lesión tisular, en general es leve y autolimitada, y en el caso de la crónica a menudo es grave y es progresiva, o sea, la fibrosis y la lesión van aumentando a lo largo del tiempo. Y en el caso de la sintomatología y de los signos, la inflamación aguda se caracteriza por tener efectos locales y efectos sistémicos que son muy notorios. En cambio, la inflamación crónica tiene efectos locales y efectos sistémicos que son muy poco notorios. Ya. Entonces tengo que entrar a hablar de células. Macrófagos. El macrófago es la célula que predomina en una respuesta inflamatoria crónica. Deriva de monocitos circulantes. Ya les mencioné eso. Monocitos que están en el vaso sanguíneo salen. ¿Por qué salen? Por fenómenos de quimiotaxis. Salen porque se pierde la permeabilidad, se aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos, o bien porque hay lesión del vaso sanguíneo. ¿Ya? Y ahí se denominan macrófagos. Esto todo el mundo lo sabe. La acción clásica del macrófago es la fagocitosis, pero además tienen otras funciones, como por ejemplo la secreción de citoquinas y de factores de crecimiento para estimular respuesta en otras poblaciones celulares, particularmente linfocitos del tipo T. Entonces, ustedes ya saben que los macrófagos hacen fagocitosis, pero ahora vamos a ver que los macrófagos también interactúan con los linfocitos T. Ya, esto es más o menos lo mismo que les mencioné. Origen, que puede ser en el caso del saco vitelino cuando estamos hablando de un recién nacido, o en la médula en un paciente ya más maduro. Monocito sanguíneo, macrófago. ¿Ya? Monocito, macrófago activado. ¿Cuál es la diferencia cuando hay un macrófago activado? La presencia de múltiples vacuolas con enzimas lisosomales. ¿Profe, podría repetir eso? Sí, claro.
Por parte. ¿Cómo se diferencia entre ese estimulador? Cuando está inactivo, ustedes básicamente ven el núcleo. Y cuando está activado, se acumula en su interior una gran cantidad de vesículas, que son los lisosomas, que tienen las enzimas lisosomales que se unen con una vacuola fagocítica y generan el fagolisosoma y destruyen aquello que se fagocitó, generalmente. Ya les he dado algunos ejemplos de situaciones en las cuales la fagocitosis ocurre, pero no ocurre la destrucción. ¿Ya? Esto es más que nada para que ustedes recuerden la asociación entre macrófago y monocito. Ya. Entonces les había hablado de un macrófago activado. ¿Cómo se activa un macrófago? Y acá empezamos a complicar. Los macrófagos se pueden activar por dos vías. La vía clásica y la vía alternativa. En la activación de los macrófagos participan citoquinas y también participan otras células. Entonces vamos a ver primero la vía clásica. La activación por la vía clásica está dada por una subpoblación de linfocitos T que se llaman los linfocitos T helper 1. O sea, ni siquiera son todos los linfocitos T helper, son los T helper 1. También la presencia de microorganismos y la presencia del interferón gamma, que es otro mediador. Estos estimulan la activación por la vía clásica. ¿Qué ocurre cuando el macrófago se activa por la vía clásica? Se estimula la producción de especies oxígeno reactivas y de enzimas lisosomales y las acciones más conocidas, como son la fagocitosis y la destrucción de estos microorganismos. Por otro lado, el macrófago activado por la vía clásica libera distintas citoquinas. Y esas citoquinas son citoquinas proinflamatorias. Entonces, vía clásica, helper 1, interferón gamma, microorganismos, fagocitosis, inflamación. ¿Y el NO? Óxido nitroso es una especie reactiva de oxígeno. Acá vemos que la vía de activación clásica es estimulada por estos elementos y estos elementos de acá al mismo tiempo son inhibidores de la vía alternativa. Entonces ahora les voy a mostrar la vía alternativa. La activación de macrófagos por la vía alternativa es estimulada por linfocitos T helper tipo 2, otra subpoblación de linfocitos T helper, y es estimulada por las interleuquinas 13 y la número 4. Esto genera la activación por la vía alternativa. Y fíjense que también se inhibe la otra vía, o sea, actúan de manera excluyente. ¿Qué ocurre cuando un macrófago se activa por la vía alternativa? El macrófago es estimulado a liberar factores de crecimiento e interleuquinas. Pero los efectos son otros. Cuando estamos hablando de vía alternativa, el macrófago estimula la reparación tisular. En la solemne les voy a preguntar cuántos minutos llevábamos de clase cuando entró su compañera. Ya. Entonces, vía clásica,
fagocitosis, efectos proinflamatorios. Vía alternativa, reparación tisular, efectos antiinflamatorios. Entonces uno podría preguntar, ¿qué efectos genera la activación a través de linfocito T helper 1? Entonces, linfocito T helper 1, ya, por acá. Esto, ahí están los efectos. ¿Qué efecto a través del linfocito T helper 2? Ahí está el 2. Esto. ¿Se fijan? Entonces, las funciones del macrófago ya no solo estamos viendo fagocitosis, sino que estamos viendo otro tipo de funciones. Ahora veamos otras células que participan en el proceso, los linfocitos T. En el caso de los T, me enfoco acá en los helper. Tenemos 3 subpoblaciones relevantes de los linfocitos T helper. La número 1, la número 2 y la número 17. La número 1 libera interferón gamma, que ya lo vimos, y tiene que ver con la activación de los macrófagos por la vía clásica. Eso también se denomina macrófago M1. Hoy día nos vamos a llenar de subpoblaciones de células. Macrófago M1, macrófago activado por vía clásica. El linfocito T helper número 2 libera interleuquina 4, 5, 13. Activación del macrófago M2, vía alternativa. Ya vimos los efectos. Y otro que no había mencionado es el helper número 17, que libera la interleuquina 17, la interleuquina 6, que son agentes quimiotácticos para reclutar neutrófilos y monocitos. De hecho, hay una patología que se caracteriza, que se causa por defectos en el gen de la interleuquina 17, y esa patología se manifiesta como infecciones fúngicas. El paciente tiene candidiasis, no solo en la boca, sino que en la piel. Entonces ahí tenemos un cuadro un poco más completo de la interacción que ocurre entre linfocitos y macrófagos. Partamos por aquí. Acá tenemos un macrófago. Este macrófago realiza fagocitosis, destruye el agente causante de la inflamación y lo desarma. Y al desarmarlo, puede exponer en superficie los antígenos de ese agente. Agarra una bacteria y la desarma. Y las proteínas de superficie, por ejemplo, de la bacteria, se presentan a un linfocito T. Eso estimula al linfocito T, se activa. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el H1 y el H17. Si nos vamos por el lado del 17, tenemos producción de interleuquina 17, reclutamiento de monocitos, reclutamiento de polimorfos, inflamación. Si nos vamos por el lado del TH1, interferón gamma, el macrófago es activado por la vía clásica, fagocitosis, inflamación. ¿Ya? Y este mismo macrófago también, cuando ya está activado, genera por lo tanto sus propios mediadores para contribuir a la quimiotaxis y a la inflamación. Otra población celular, linfocitos B. También es muy frecuente observarlos en sitios de inflamación crónica. El linfocito B se activa. ¿Se acuerdan cuando vimos en el semestre pasado las amígdalas? Ahí yo les hablé de la activación de los linfocitos B, y los linfocitos B, cuando se activaban, luego maduraban a plasmocitos, que son las células productoras de anticuerpos. ¿Ya?
los anticuerpos son más o menos específicos para los antígenos. Y esos antígenos pueden ser externos, pero como ya les he mencionado, también pueden ser antígenos propios, cuando hablamos de una patología autoinmune. Aquí hay algo relevante. Los anticuerpos pueden dirigirse contra componentes tisulares alterados. A ver, ¿cómo se los grafico? Esto es docencia en la pobreza. Este es un componente tisular normal. Pero cuando así está. Entonces, todo lo que está por fuera está en contacto con el organismo y ya es reconocido como un componente tisular normal. En una situación patológica, por ejemplo, una inflamación, este componente tisular eventualmente podría alterarse. Tisular alterado. Entonces, ocurre esto. Esta parte que está acá, inicialmente no estaba expuesta, pero ahora está expuesta. Y esta parte que está acá no había sido conocida por el sistema inmune, y ahora lo es. Entonces esto se convierte en un antígeno propio, identificado por el sistema inmune, y ahí tenemos el origen, por ejemplo, de algunas reacciones autoinmunes. El caso de los cuerpos apoptóticos también vale como ejemplo, porque los cuerpos apoptóticos son eliminados. Pero si no son eliminados, esos antígenos que estaban adentro de la célula ahora quedan afuera, expuestos al reconocimiento inmune. ¿Ya? También tenemos participación de otras células, como los eosinófilos. Los eosinófilos participan en respuesta a parasitosis, pero también reacciones inmunitarias mediadas por la inmunoglobulina E. ¿Ya? Los eosinófilos presentan gránulos que contienen una proteína catiónica que es tóxica para parásitos. ¿Ya? Esto es interacción de carga. Generalmente todas las superficies están recubiertas por una carga negativa. Y cuando se utilizan cargas positivas, las cargas positivas atraen a las cargas negativas y las neutralizan. Entonces agrupan elementos parasitarios y son arrastrados. ¿Ya? Ahí tenemos un corte histológico donde hay una inflamación y se observan eosinófilos. ¿Cómo se observan los eosinófilos? Porque tienden a teñirse de un color un poco más rojo y tienen núcleo lobulado. ¿Ya? Eosinófilos son de núcleo lobulado. Otra célula que participa, que la mencioné en inflamación aguda también, mastocitos. Tienen receptores en la superficie que se unen a la inmunoglobulina E. Y la unión entre este inmunoglobulina E, lo voy a dibujar acá abajo. Ese es el mastocito. Tiene un receptor en la superficie. ¿Ustedes vieron la estructura de los anticuerpos? ¿Saben cómo es un anticuerpo así genérico? Estructura genérica de un anticuerpo. ¿Nunca lo han visto? Ya. El anticuerpo es como una Y, se suele dibujar como una Y tiene una fracción constante y una fracción variable. La fracción constante es esta que está aquí abajo. Y la fracción variable es la que está aquí arriba, que es la que le da la capacidad de reconocer antígenos específicos. ¿Ya? Entonces esta es la fracción variable, esta es la fracción constante. Entonces yo puedo tener muchas inmunoglobulinas E. Todas esas inmunoglobulinas E, esta parte la tienen igual, pero esta parte la tienen distinta. Y así igual para inmunoglobulina M, para inmunoglobulina S, A, G.
Entonces el mastocito tiene un receptor en la superficie para la fracción constante de la inmunoglobulina E. ¿Cuándo se une? Cuando la inmunoglobulina E se unió a un antígeno. Y cuando la inmunoglobulina E se une al antígeno, se activa el receptor y esto genera una cascada de transducción de señales y se libera el contenido de los gránulos de secreción. ¿Cuál era ese contenido? ¿Alguien se acuerda? Que lo vimos en la sesión anterior, el viernes pasado. Era histamina. ¿Ya? Entonces, la unión de antígenos específicos a estos anticuerpos IgE lleva a la unión del receptor y por lo tanto la desgranulación de los mastocitos y la liberación de cosas como histamina. Y también generan otras citoquinas con actividad que puede ser proinflamatoria o antiinflamatoria. También vamos a tener neutrófilos en la inflamación crónica. ¿Ya? Generalmente, vimos que en la activación del macrófago había liberación de mediadores quimiotácticos para neutrófilos y para monocitos. ¿Ya? Esto también ocurre cuando hay un agente que no es removido y por lo tanto hay un estímulo constante a que lleguen estas células. ¿Ya? Ejemplo, una infección bacteriana crónica en el hueso, una osteomielitis, ¿ya? Que pueden haber neutrófilos por largo tiempo. ¿Ya? Y bueno, también cuando hay algunos otros estímulos irritantes, como por ejemplo lesiones crónicas pulmonares por irritantes en general. ¿Ya? Y hay una inflamación crónica específica que se llama la inflamación granulomatosa. También se habla de la aparición del tejido de granulación. Es una forma particular de la inflamación crónica que se caracteriza por focos. Focos en los cuales se concentran macrófagos que han sido activados. Esos focos se denominan granulomas. Y el aspecto que tienen los macrófagos en los granulomas es un aspecto distinto al aspecto clásico y que es un macrófago más bien aplanado. Y a eso se denominan los macrófagos epitelioides. ¿Cuándo tenemos inflamación granulomatosa? Por ejemplo, infecciones por tuberculosis, infecciones por lepra, sífilis, el arañazo de gato, esquistosomiasis y algunas patologías fúngicas, arteritis, la enfermedad de Crohn, sarcoidosis y también la presencia de agentes externos como sílice. Entonces lo que ocurre es que se forma un granuloma y alrededor del granuloma se forma un tejido conjuntivo fibroso. ¿Ya? Podemos tener un granuloma por un cuerpo extraño, por ejemplo. Partículas que no pueden ser fagocitadas por el macrófago, ¿ya? Y que no generan una respuesta inmune específica. Partículas de talco, sutura no removida. Incluso un cuerpo extraño, como por ejemplo una astilla, ¿ya? También podemos tener granulomas no por cuerpos extraños, sino por un origen inmune. Hay un antígeno persistente, que puede ser un autoantígeno, que genera una respuesta inmune mediada por linfocitos. Por ejemplo, GELPER1, ahí tenemos interferón gamma, activación de macrófagos por vía clásica. Acá tenemos un granuloma por cuerpo extraño. Ese es el cuerpo extraño. Entonces lo que se observa alrededor
son células aplanadas, sobre todo aquí abajo. Esos son los macrófagos epitelioides. Y esto es un granuloma. ¿Qué observamos alrededor? Probablemente no lo vean bien acá, lo pueden ver en la pantalla, en el PDF. Vemos unas líneas rosadas. ¿Qué eran las líneas rosadas del semestre pasado? ¿Se acuerdan o no? Las líneas rosadas que veíamos en corte histológico era colágeno, ¿ya? Tejido conjuntivo fibroso. Un granuloma al tacto es firme, es un aumento de volumen firme. No tengo idea qué tejido era este y no puedo ver qué tejido es porque se reemplazó el tejido inicial. Otro ejemplo, cuerpo extraño, y puede aparecer otra respuesta. Tenemos macrófagos que se aplanan, macrófagos epitelioides, pero también podemos tener otra respuesta, que es macrófagos que se fusionan. Ahí hay una célula gigante multinucleada. Yo ya les hablé de las células gigantes multinucleadas también, ¿ya? Y también tejido conjuntivo fibroso alrededor. Entonces, por ejemplo, en la tuberculosis lo que se forman son granulomas en el pulmón. ¿Quién me habló? ¿Qué era eso que estaba alrededor del cuerpo extraño, pero hacia qué estado? ¿En esta o en esa? En el ápice. ¿Ya? La primera fecha. Esa. Sí. Esta es una célula gigante multinucleada también. Ahí dice. ¿Ya? Entonces vamos a tener células epitelioides y células gigantes multinucleadas. Y tejido conjuntivo fibroso. Ahí tenemos un granuloma no por cuerpo extraño, sino por reacción inmune. Esto que está aquí es una célula gigante multinucleada. Pero fíjense que la distribución de los núcleos es periférica. Todo este globo que está aquí es la célula. Tenemos los núcleos acá, tenemos los núcleos acá. Esa es una célula gigante multinucleada que aparece específicamente en la tuberculosis y se denomina la célula de Langhans. ¿Ya? Y ahí hay una tabla que les muestra patologías en las cuales tenemos inflamación granulomatosa. ¿Ya? Yo se las había mencionado, pero acá está con más detalle. Agente causal y la reacción tisular. ¿Ya? Pero básicamente me interesa que se aprendan esta parte de aquí. Ya. Y, por último, vamos a la parte de los efectos sistémicos. Efectos sistémicos de la inflamación, número 1, fiebre. ¿Ya? Elevación de la temperatura corporal en respuesta a pirógenos. ¿Qué son los pirógenos? Son sustancias que estimulan la síntesis de prostaglandinas en el hipotálamo. ¿Se acuerdan de las prostaglandinas? Ácido araquidónico. Bueno, cuando eso ocurre en el hipotálamo, se altera el centro de control de la temperatura y aparece la fiebre. Entonces, estos agentes se denominan pirógenos. Pueden ser exógenos, como el lipopolisacárido de una bacteria, o pueden ser endógenos, como la interleuquina 1 o el factor de necrosis tumoral. ¿Qué hacen los pirógenos? Estimulan la acción de la ciclooxigenasa y por lo tanto estimulan la producción de prostaglandinas, específicamente prostaglandina 2, ¿ya? Pero dejémoslo en prostaglandina. Segundo efecto, proteínas de fase aguda. ¿Qué son? Son proteínas del plasma sanguíneo que se originan a nivel del hígado y su nivel aumenta cientos de veces cuando estamos en presencia de un estímulo inflamatorio. La interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral estimulan
a una sobreproducción de estas proteínas de fase aguda. La proteína C reactiva, el fibrinógeno y la proteína amiloide A. Entonces, nosotros esto lo podemos identificar. ¿Cómo identificamos la fiebre? ¿Lo podemos identificar o no la fiebre? ¿Es un signo o es un síntoma? Es un signo. ¿Podemos identificar las proteínas de fase aguda? Sí, con un examen sanguíneo. Porque los valores son muy distintos cuando hay una situación de normalidad que cuando hay una situación de inflamación. ¿Por qué? Porque aumentan cientos de veces sus valores. Tercer efecto sistémico, leucocitosis. ¿Qué es la leucocitosis? Es un aumento de la cantidad total de leucocitos en sangre por sobre los valores normales. Lo podemos detectar muy fácilmente, hemograma. Todos nos hemos hecho un hemograma, ¿no? Y dice, ¿cuántos eritrocitos hay? Y al lado dice valor normal. Leucocitos, ¿cuántos hay? Al lado, valor normal. Incluso les dice los tipos de leucocitos, valor normal. Y cuando hay un valor que está fuera de lo normal, le ponen una estrellita o un asterisco. Fácilmente reconocible. ¿Cuándo hay leucocitosis? Bueno, en varias situaciones. En este caso estamos hablando de reacciones inflamatorias o infecciones. También puede haber leucocitosis en patologías de la médula ósea, en neoplasias, ¿ya? Pero eso para otra clase. ¿Ya? Los leucocitos. Hay un tipo de leucocito que es el más frecuente, como el 60%. Esos son los neutrófilos. Entonces, cuando ya entramos a hilar fino y detectamos que hay un aumento de neutrófilos, eso se llama neutrofilia. ¿Cuándo aparece la neutrofilia? Infecciones bacterianas. Si el aumento de leucocitos es por un aumento de linfocitos, vamos a hablar de linfocitosis, generalmente asociado a infecciones por virus. Y en el caso de alergias y parasitosis, los que van a aumentar van a ser los eosinófilos. Y ahí vamos a hablar de eosinofilia. ¿Ya? Leucocitosis es genérico para todos los tipos de leucocitos. Neutrofilia es solo para neutrófilos. Linfocitosis es solo para linfocitos. Eosinofilia es solo para eosinófilos. ¿Qué otras cosas aparecen en una inflamación? Aumenta el pulso, aumenta la presión arterial. Cuando hablo del pulso me refiero ¿a qué me refiero? ¿Qué parte del cuerpo se acelera? El corazón, ¿ya? Aumenta la frecuencia de latidos cardíacos. Si aumenta la frecuencia del latido cardíaco, el corazón está expulsando más sangre en la misma cantidad de tiempo. Supongamos que el corazón expulsa, ya no me sé los números, pero supongamos que expulsa 300 ml. Si late más rápido, esos 300 ml se van a ir acumulando en menor tiempo, por lo tanto aumenta el volumen sanguíneo bombeado. Eso se llama gasto cardíaco, aumenta el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco es, no sé si todavía, si alguno de ustedes vio, se usaba este símbolo para decir directamente proporcional. El gasto cardíaco es directamente proporcional a la presión arterial. Solo con eso se explica el aumento de la presión arterial. Disminuye la sudoración, el paciente no suda, de hecho puede incluso tener calofríos, temblores, anorexia por los efectos de interleuquinas, que lo vimos también en una clase anterior, puede experimentar somnolencia y malestar general. Eso es como lo clásico, ¿ya? Y que son como signos típicos, por ejemplo, que es lo que se denomina como el síndrome febril. Y hay algunas situaciones
en que aparece una cosa que se llama el shock séptico, ¿ya? Esto es una situación grave, ¿ya? Y que no está asociada a todas las inflamaciones. Y es que hay un descenso del suministro de sangre, hay una baja en la oxigenación, que por ejemplo se puede deber a una coagulación dentro de los vasos sanguíneos, que es una cosa que no debiese ocurrir, ¿ya? Y se genera una alteración metabólica y también puede estar asociado a insuficiencia cardíaca. Ya, eso es todo. Ya. Estamos entonces. Nos vemos la próxima semana.